Y el 2010 factorial es un número grandísimo porque es multiplicar 2010 por 2009, por 2008, por 2007, por 2006, por 2005, por 2004, hasta llegar a 1. O sea, hacer toda esa multiplicación es larguísima y después ustedes tienen que sumar lo que es 2009 factorial más 2008 factorial, o sea, ustedes eso no lo van a terminar nunca. Entonces, el examen quiere ver si ustedes son capaces de razonar con cuál es el número que va a tener las unidades sin tener que hacer toda esa suma. Entonces, lo que yo les recomiendo es que ustedes hagan algo así. Yo aquí les explico qué es el factorial. Entonces, el factorial es multiplicar un número por todos los números que están anteriores a él. Eso también es muy útil para lo de combinatorias, variaciones y permutaciones, que es lo que vimos la clase anterior. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 factoriales, multiplicar 3 por todos los números anteriores a él. Entonces, 3 factoriales, 3 por 2 por 1. Entonces, esto es igual a 6. Y 3 factorial es lo mismo que tener 3 por 2 factorial. Eso es muy importante, sobre todo cuando estamos haciendo combinaciones, porque así ustedes pueden cancelar términos arriba y términos abajo. Entonces, eso es todo lo que tienen que darse cuenta, ¿verdad? Entonces, 5 factoriales, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 7 factoriales, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea, es multiplicar el número por todos los números enteros anteriores a él. Eso es todo lo que tienen que saber. Entonces, yo les digo, ¿verdad? Que para el caso del ejercicio, les piden calcular cuál es el último dígito de 2010 factorial. O sea, de la suma de 1 factorial a 2010 factorial. Esto es casi imposible, incluso para una calculadora científica. Si ustedes meten ese número en una calculadora científica, porque la calculadora científica, como les había dicho, tiene la función del factorial, a ustedes lo que les va a decir es mate error, porque la calculadora no tiene suficiente memoria para almacenar ese número. Entonces, si la calculadora no tiene suficiente memoria para almacenar ese número, es muy poco probable que ustedes puedan escribirlo durante el examen. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es plantear una suma y ver en qué momento se empieza a repetir un patrón. Entonces, empezamos. 1 factorial más 2 factorial es 1 más 2, esto es igual a 3. Después, 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial es igual a 1 más 2 más 6. 1 más 2 más 6 es igual a 9. Después seguiría 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más 4 factorial. Esto es 1 más 2 más 6 más 24, eso da 33. Y el número que está al final es un 3. Después ustedes vuelven a intentar. Tienen 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más 4 factorial más 5 factorial. Entonces 5 factorial es 120. Y la suma de todo esto da 153. Y el último número es igual a 3. Entonces, ustedes ya ven que se repitió 3 y 3. Entonces, ustedes prueban una última vez para ver si se sigue repitiendo. Entonces, ven que 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más 4 factorial más 5 factorial más 6 factorial da 873. Y 873 también termina en 3. Entonces, ustedes ya que vieron tres repeticiones pueden pensar, aquí algo está pasando. Parece que todas las sumas a partir de 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más 4 factorial siempre terminan en 3. Entonces, probablemente la respuesta sea 3. Eso es correcto. Sin embargo, si ustedes tuvieran dudas, tienen que analizar un poco porque es que esa es la respuesta correcta. Vemos que 5 factorial es igual a 120. Ustedes saben que cualquier número que termine en 0 multiplicado por otro número siempre va a terminar en 0. Por ejemplo, 10 por 3, 20 por 5, siempre terminan en 0 porque el 0, las unidades al ser 0 siempre eliminan todo lo que las multiplique. Entonces, una vez que ustedes empiezan a sumar después del 5 factorial, y como yo les puse aquí arriba, que 6 factorial puede ser visto como 6 por 5 factorial, están multiplicando un número por otro número que termina en 0. Entonces, todo lo que ustedes empiezan a sumar a partir de aquí va a terminar en 0. Ven que 120, después sigue 6 factorial, 6 factorial es 6 por 5 factorial, entonces es 6 por 120, y eso va a terminar siempre en 0. Entonces después va a seguir multiplicando el 720 por otro número, y va a seguir siempre en 0. O sea, las unidades ya nunca se van a cambiar, van a quedar siempre igual, sin importar el factorial que estemos añadiendo. Entonces, eso es todo el análisis que ustedes tienen que hacer. Y con eso ya saben que la respuesta correcta es que las unidades van a tener siempre un número igual a 3. ¿Ven? Entonces, con esto, ustedes se ahorran todo el proceso de tener que hacer las sumas
desde 1 hasta 2010 factorial, que es algo que nunca van a hacer. Entonces, nada más tienen que ser muy intuitivos con ese tipo de problemas. Cuando ustedes vean una pregunta, qué sé yo, ¿cuáles son las unidades de 2 a la 750? Una pregunta, por ejemplo. Ustedes tienen que identificar un patrón en las potencias de 2 y así van a poder dar la respuesta correcta. Todo lo que tienen que verificar. Si ustedes ven que es algo imposible, es porque tienen que identificar algo así. Aquí tenemos otra. Tenemos la pregunta que dice, dada la secuencia XYZ 55, XY5, XYZ, y se vuelve a repetir, ¿verdad? La letra o el número que se encuentra en la posición 2011 corresponde a... Ustedes aquí lo primero que tienen que hacer es darse cuenta de cuál es la secuencia que estamos viendo. Entonces, la secuencia, buscamos dónde empieza y cuándo se vuelve a repetir. Tenemos X, Y, Z, 5, 5, X, Y, 5. Y aquí vamos que vuelve a empezar. X, Y, Z, 5, 5. Ven, es lo mismo al principio. Entonces, ustedes aquí identifican cuántos elementos tiene la secuencia. La secuencia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Entonces, nos piden identificar cuál es el número que se encuentra en la posición 2011. Entonces, ustedes hacen 2011 y lo dividen entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque cada 8 espacios, ¿verdad? Cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se vuelve a repetir. Entonces, ustedes con esto identifican cuántas veces se ha repetido la secuencia. Entonces, este 251 lo que nos dice es las veces que se ha repetido. Entonces, aquí yo hago lo que yo hice fue hacer esta división a mano, ¿verdad? Porque en el examen se supone que ustedes no pueden usar calculadora. Y ustedes llegan a que el residuo es 3, o sea, esta división no es exacta. Entonces, lo que nos quiere decir el residuo es que la sucesión o secuencia ha ocurrido 251 veces y han pasado 3 posiciones después de eso. Entonces, ustedes identifican cuál es la posición que está en el número 3 y esa va a ser la respuesta correcta. Entonces tenemos X, Y, Z es la tercera casilla de la secuencia. Entonces, esa es la respuesta correcta. Lo único que tienen que hacer es darse cuenta de eso. ¿Verdad? Ustedes cuando tienen una secuencia y ven cada cuánto se repite y les piden identificar la posición, qué sé yo, 2020, ustedes lo que hacen es dividir ese 2020 entre las veces que entre la parte en la que se repite. En este caso se repite cada 8. Entonces, si se repitiera cada 4, lo que hacen es dividir 2011 entre 4 y ven cuál es el número que queda en el residuo. Si el residuo es igual a 0, significa que estamos en la posición 8. Eso es todo lo que tienen que ver. Y también otra cosa que es nada más como una curiosidad, ustedes pueden tener en cuenta, es que este número, 2011, lo que nos dice es el año en que se hizo este ejercicio. Entonces, lo más probable es que si este año hacen ejercicios de este tipo, agarren, qué sé yo, cuál es el número o letra que se encuentra en la posición 2020. Eso es algo que acostumbran a hacer en ese tipo de exámenes. Entonces, nada más eso. Ven, aquí lo hacen lo mismo otra vez, 2011, 2011. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y nos dice, la suma de los primeros 2011 números pares es P, que es igual a 2 más 4 más 6, hasta llegar a infinito. Y la suma de los primeros 2011 números impares es Q es igual a 1 más 3 más 5, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar cuál es la diferencia de P menos Q. Entonces yo lo que les recomiendo es que vayan probando desde el principio a ver si hay algún tipo de patrón. Es lo mismo, ¿verdad? Ustedes ven, calcular la suma de los primeros 2011 números pares parece algo muy difícil. Lo mismo con los primeros 2011 números impares. Tal vez hay algo diferente que podría intentar hacer. Eso es todo lo que ustedes tienen que pensar. Entonces, ustedes piensan, bueno, vamos con el primer número par menos el primer número impar. Entonces, yo lo llamo posición 1, pero ustedes pueden decirle primero o posición 1, número 1, lo mismo. Entonces, vemos que es 2 menos 1, esto es igual a 1. Entonces, en la posición 2 tenemos 2 más 4, que esto es 6, menos 3 más 1, que es 6 menos 4, eso da 2. Vemos que en la posición 1 el resultado fue 1. En la posición 2 el resultado fue 2. En la posición 3 va a ser 2 más 4 más 6 menos 5 más 3 más 1, que eso es igual a 12 menos 9 y eso es igual a 3. Entonces, en la tercera posición
tenemos un 3, en la segunda tenemos un 2, en la primera tenemos un 1. Y eso lo que nos quiere decir es que dependiendo de la cantidad de números pares que estemos restando, la cantidad de números impares, ese va a ser la respuesta de lo que estamos buscando. En este caso, como nos piden la posición 2011, la respuesta, sin tener que hacerla, nosotros podemos decir que es igual a 2011. Entonces la respuesta correcta es la opción C. Solo que tienen que prestar atención. Ahora continuamos con las preguntas de geometría, que por lo general en lo que se basan es en encontrar el área de una figura o en una región sombreada. En este caso tenemos 4 círculos dentro de un cuadrado y nos dicen que el cuadrado tiene un área de 64 centímetros cuadrados. Entonces, ustedes con eso lo que hacen es identificar cuánto mide cada lado del cuadro. Ustedes saben que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces, la raíz de 64 va a ser igual a la media del lado. Entonces, ustedes saben entonces, por eso, que el lado mide 8, porque 8 por 8 es igual a 64. Entonces, el diámetro del círculo va a ser la mitad del lado. Vean que el lado es todo esto y el diámetro del círculo es todo esto, es la mitad del lado. Entonces va a medir 4 y el radio del círculo va a medir 2, ¿verdad? Porque el radio es la mitad del diámetro. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar el área en la región sombreada. Entonces ustedes dicen, no tenemos ninguna fórmula para encontrar una figura de ese tipo, ¿verdad? Que es como una estrella. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es encontrar una manera de distribuir esta área en otro lado de la figura. Entonces, yo lo que les recomiendo es imaginar esta área como los bordes de un cuadrado pequeño. En este caso, podríamos imaginar un cuadrado aquí, ¿verdad? Que encierra este círculo abajo a la izquierda. Y decimos, bueno, podemos poner un pedazo de franja sombreada aquí, la otra parte la podemos poner aquí, la otra aquí y la otra aquí. Y con eso tenemos un cuadro sombreado donde lo único que no está sombreado es el círculo. Entonces, imaginamos que el área sombreada va a ser igual al área de ese cuadro chiquitito que acabamos de hacer, menos el área que encierra el círculo del centro. Para que lo vean gráficamente, es algo así, ¿verdad? Donde esto es un pedazo de la franja sombreada, eso también, eso también, eso también. Lo que hicimos fue nada más cambiarlos de lugar, eso es completamente válido, porque no estamos cambiando el tamaño que tienen. Nada más que ustedes sepan razonar. Bueno, esto lo podríamos meter aquí, esto lo podríamos meter aquí, esto lo podríamos meter aquí. Eso es lo único difícil para resolver este problema. Entonces, el área sombreada va a ser igual al área del cuadrado menos el área del círculo. Entonces, ¿cuál es el área del cuadrado? El área del cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, lado al cuadrado es 4 por 4, es 16. Entonces, buscamos cuál opción tiene un 16. Vemos que está la D y la A. Y tenemos que restarle el área del círculo. El área del círculo es pi por r al cuadrado. Entonces, r al cuadrado es 2 por 2, que es 4. 4 por pi. Entonces, el área total sombreada sería igual a 16 menos 4 por pi. Y vemos que eso es la respuesta que nos da en opción D. Este resultado casi siempre lo dan en resta o en suma porque las unidades de pi son demasiadas. Entonces, para que todo quede en términos simples, sin necesidad de escribir muchos decimales, pues lo escriben de esta forma. Entonces, para que se vayan familiarizando con dar resultados de formas parecidas. Casi siempre es así en las preguntas de áreas, porque lo general es que ellos mezclan círculos con cuadrados y le piden encontrar el área, entonces ustedes tienen que saber cómo distribuir esto y después hacer la resta del cuadrado al círculo o al revés. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora tenemos una pregunta que dice, un automóvil recorre 120 kilómetros en 3 horas con rapidez constante. Entonces, la cantidad de minutos que tarda dicho automóvil en recorrer 20 kilómetros manteniendo la misma condición corresponde a... Entonces, tenemos que prestar atención a que él hace en 3 horas 120 kilómetros. Entonces, cada hora hizo 40 kilómetros. Entonces, la velocidad que él lleva es de 40 kilómetros por hora.
Entonces, si él hace en una hora 40 kilómetros, en media hora va a ser 20 kilómetros y media hora corresponde a 30 minutos. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Eso es para que si ustedes ya manejan muy bien cómo trabajar con unidades de kilómetros, de horas, de velocidades y todo eso, pues la respuesta la hacen casi que en menos de un minuto. Pero si a ustedes les costara, podrían imaginar lo siguiente. Velocidad es igual a la distancia entre tiempo, entonces 120 kilómetros en 3 horas es igual a 40 kilómetros por hora. Y para hallar el tiempo, ustedes solo deben despejar la ecuación inicial. Como velocidad es igual a distancia entre tiempo, tiempo va a ser igual a distancia entre velocidad. Entonces, como la distancia es 20 kilómetros y la velocidad es 40 kilómetros por hora, tenemos 20 kilómetros entre 40 kilómetros por hora, se va 20 con 20 y esto queda un medio, que es un medio que tenemos aquí. Se va kilómetros con kilómetros, queda hora, entonces queda media hora y media hora es 30 minutos. Ven, esto quita un poco más de tiempo. Igual les da la respuesta, pero yo les recomiendo también intentar hacer los problemas de la manera más intuitiva, ¿verdad? Que ustedes sean más lógicos, que traten de hacerlo más rápido, para que así puedan aprovechar mejor el tiempo. Ahora vamos a continuar con otra pregunta que también es de áreas. Dice, en la figura adjunta se muestra un cuadrado con dos semicírculos en dos lados opuestos. Si el perímetro del cuadrado es de 40 centímetros, entonces el área de la región sombreada con gris es en centímetros cuadrados. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Nos dicen que el perímetro es de 40 centímetros. Entonces cada lado mide 10 centímetros, ¿verdad? Porque el perímetro es la suma de los lados. Y como un lado tiene un cuadrado tiene 4 lados, lo que hacemos es dividir 40 entre 4. Entonces este mide 10, este mide 10, este mide 10, este mide 10. Y también con esto hallamos cuál es el diámetro del círculo, porque el diámetro es igual a todo esto, ¿verdad? Lo que atraviesa de lado a lado un círculo. Entonces el diámetro también es igual a 10. Y ahora tenemos que hallar el área del cuadrado y el área de los dos semicírculos. Entonces ustedes pueden imaginar que esos dos semicírculos lo que hacen es formar un círculo completo. Y el radio de ese círculo va a ser la mitad del lado del cuadrado. Entonces la mitad del lado es igual a 5. Y ustedes ya saben que el lado del cuadrado es igual a 10, entonces el área del cuadrado, bueno, primero, el área que estamos buscando es la suma del área del cuadrado más el área del círculo que se forma al unir ese semicírculo y ese semicírculo. Entonces, lo que hacen es tener lado al cuadrado del cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Entonces, es igual a 100. Buscamos cuál opción tiene un 100. Tenemos esta y esta. Y el radio del círculo es 5. Y el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Entonces, sería 5 al cuadrado es 25. 25 pi. Entonces, el área que estamos buscando es 100 centímetros cuadrados más 25 pi centímetros cuadrados. Y la respuesta es la respuesta A. ¿Ven? Les explico, ahora el perímetro del cuadrado mide 40 centímetros, entonces cada lado va a medir 10 centímetros, la mitad de ese lado 5 centímetros es igual al radio de cada semicírculo, y el área vendría dada por la suma de la del cuadrado y la de un círculo con ese radio, porque los dos semicírculos forman uno solo. Nada más tienen que darse cuenta de eso, ¿verdad? Que tenemos una mitad aquí y otra mitad aquí, entonces juntándolos son un círculo. Y entonces sumamos el área del círculo con el área del cuadrado. Y con eso tenemos el área sombreada. Después nos dice, Pedro realiza una compra en el descuentazo, pero solicita un descuento al vendedor. Este accede y le concede un 10% de descuento. Pedro, no satisfecho con el descuento aplicado, solicita otro descuento del 20% sobre el nuevo monto. Estos dos descuentos sucesivos de 10% y de 20% respectivamente equivalen a un único descuento de él. Entonces, cuando trabajemos con porcentajes, lo que yo les recomiendo es que se imaginen un 100 al principio, ¿verdad? Porque sabemos que 1% de 100 es 1, 10% de 100 es igual a 10, entonces es mucho más fácil trabajar con un 100 desde el principio para que ustedes no tengan que multiplicar cosas muy difíciles. Entonces, ustedes imaginan, bueno, el producto al principio costaba 100, se le concede un 10% de descuento, entonces ahora cuesta 90. Y Pedro solicita otro descuento del 20%. Entonces ustedes tienen que saber cuánto es el 20% de 90. Entonces ustedes dicen 90 dividido entre 10
es 9, ese es el 10%. Entonces, el 20% es el doble del 10%, entonces 9 por 2 es 18. Entonces, el descuento del 20% es un descuento de 28, de 18, perdón. Entonces, si ustedes a 90 le quitan 18, les da 72. Entonces, al final el producto terminó costando 72. Y lo que se le restó desde 100 es 28. Entonces, el descuento total fue de un 28%. Y con eso ustedes hacen la respuesta casi que inmediatamente sin necesidad de escribir prácticamente nada. Pero igual, si les costara, pueden plantearlo todo en el cuaderno y decir 100, entonces un descuento del 10% es igual a 90, luego el 20% de 90 es 18, si a 90 le resto 18, quedan 72, ese es el precio final. La diferencia de 72 a 28 es de 28. Entonces el descuento total fue de un 28%. Nada más tienen que saber cómo plantearlo. Las dos formas es válido, ¿verdad? Esto nada más son recomendaciones, pero de las dos maneras a ustedes les va a dar una respuesta. La pregunta 69 dice, se tiene una piscina que se llena con 3.000 litros de agua. La misma tiene una válvula de desagüe. Entonces tenemos que identificar que esto de desagüe significa que ahí se le está saliendo el agua, por el cual desaloja agua en forma constante a razón de 64 litros por cada 4 horas, mientras que otra válvula vierte agua en forma constante en la piscina a razón de 57 litros cada 3 horas. Partiendo del hecho de que la piscina está vacía y las dos válvulas se abren al mismo tiempo, entonces el tiempo que tarda en llenarse corresponde a esta pregunta. Al tener ya bastantes números y ser un poco más engorrosa al momento de pensarla, pues yo les recomiendo que se imaginen la velocidad en la que se está llenando y a la que se está desalojando el agua. Entonces tenemos que mientras se llena, hace 57 litros cada 3 horas, pero va perdiendo 64 litros cada 4 horas. Entonces ustedes hacen la división, ustedes dicen, bueno, 57 es un número que se puede dividir entre 3 y 64 se puede dividir entre 4. Entonces 57 entre 3 es igual a 19 y 64 entre 4 es igual a 16. Entonces hacemos la resta, 19 menos 16 es igual a 3 litros por hora. Se llenan 3 litros cada hora. Y para hallar el tiempo en que se llenan los 3.000 litros, se dividen esos 3.000 litros entre la velocidad que se tiene. Entonces ven que tenemos las horas es igual a 3.000 litros dividido entre 3 litros por hora. Entonces litros se va con litros y horas sube arriba y nos da un total de 1.000 horas. Es todo lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Entonces ustedes piensan que llenan 3 litros por hora, pues entonces en, en 1.000 horas va a haber llenado 3.000 litros. Es todo. No es necesario hacer la división, nada más con que ustedes lo piensen intuitivamente, ya sacan la respuesta correcta. Luego tenemos una pregunta de probabilidad. Entonces, ustedes lo que tienen que tener claro al momento de ir a preguntas de probabilidad es que la probabilidad es igual a los casos favorables divididos entre los casos posibles. En este caso, tenemos que los casos posibles son del 1 al 100, o sea, son 100 casos posibles, y lo que los piden es encontrar la probabilidad de que el número seleccionado sea menor que 25. Entonces ustedes dicen cuántos números son menores a 25 del 1 al 100, solamente 24, los 24 números que están antes del 25, del 1 al 24. Entonces, los casos favorables son 24 y los casos totales son 100, ¿verdad? Podemos sacar 100 números, pero tenemos que encontrar la probabilidad de sacar 24 específicos. Entonces, lo que planteamos es casos favorables son 24, dividido entre los casos posibles son 100, entonces hacemos la división. La mitad de 24 es igual a 12, la mitad de 100 es igual a 50, la mitad de 12 es igual a 6 y la mitad de 50 es igual a 25. Entonces la respuesta es 6 entre 25. Entonces la respuesta correcta es la respuesta A. Es todo lo que tienen que saber. Probabilidad no es tan difícil, nada más que tienen que saber cómo plantearlo, ¿verdad? Saber cuáles son los casos posibles y cuáles son los casos favorables. Y que el más grande siempre va a ir abajo. Es como una buena pista para que ustedes resuelvan las preguntas. Porque si ustedes ponen los casos más numerosos arriba, les va a dar un número mayor a 1. Y si les da un número mayor a 1, va a ser como que tengan 115% de probabilidad. Y eso es imposible.
Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Entonces, nos dice, en un triángulo, un ángulo interno mide 30 grados. Si para los otros dos ángulos se sabe que uno mide el doble del otro, entonces se puede afirmar que el ángulo mayor mide. Entonces, ustedes tienen que saber que un triángulo tiene tres ángulos internos y que la suma de esos tres ángulos internos da 180 grados siempre. Entonces, sabiendo eso, planteamos una ecuación de la siguiente forma. Tenemos un ángulo de 30, tenemos un ángulo X y otro ángulo que es el doble de ese ángulo X. Entonces, hacemos una ecuación lineal muy simple, donde ponemos que 3X, ¿verdad? X más 2X es igual a 3X, es igual a 180 menos 30. Ese 30 pasa a restar. Entonces, 180 menos 30 es 150. 3X es igual a 150. Entonces, si ustedes mandan ese 3 a dividir, ustedes saben que 15 entre 3 es 5. Entonces, con este 0 es 5 y 0, 50. Y ya tenemos cuánto mide el ángulo X, pero el ángulo más grande va a ser el doble de ese. Entonces, 2X es igual a 100. Y la respuesta correcta, entonces, es la respuesta A. Es todo lo que tienen que tener en cuenta. Y la pregunta 72 dice, un camión puede llevar 25 sacos de cemento o 200 de arroz. Si en un viaje coloca 12 sacos de cemento, ¿cuántos sacos de arroz podrá llevar el camión en ese viaje? Entonces, esa es una pregunta de conversiones, ¿verdad? El tema de conversiones ya lo habíamos visto. Entonces, ustedes saben que en total se pueden llevar 25 sacos de cemento o 200 de arroz. Entonces, ya llevamos 13 sacos de cemento. Bueno, llevamos 12 sacos de cemento, entonces como podemos llevar 25 sacos de cemento, podríamos llevar 13 sacos de cemento más, ¿verdad? Porque 12 más 13 es igual a 25. Pero tenemos que convertir estos 13 sacos de cemento en sacos de arroz para ver cuántos sacos de arroz podríamos llevar. Entonces hacemos 13 sacos de cemento por 200 sacos de arroz dividido entre 25. Entonces ustedes hacen la multiplicación 13 por 200 y 13 por 200 dividido entre 25, les tendría que dar 104 sacos de arroz. Y la respuesta correcta entonces es la opción D. Nada más tener cuidado con eso, ¿verdad? Saber que es muy importante que ustedes practiquen ese tipo de preguntas a mano, porque como en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica no se puede usar calculadora, es muy recomendable que ustedes empiecen a acostumbrarse a hacer los cálculos de esta forma. Luego tenemos la pregunta 73 que dice, Juan y Pedro se reparten un pastel. Pedro se quedó con un tercio y Juan con el resto. Para ser más equitativos, Juan cortó la cuarta parte de su porción y se la dio a Pedro. Entonces la cantidad de pastel que tiene Juan es... Entonces ustedes aquí nada más se van imaginando, ¿verdad? Al principio, como Juan se había quedado con el resto y Pedro con un tercio, Juan tenía 2 tercios. Este 2 tercios sale de que 1 es el queque completo, menos un tercio, eso es igual a tener 3 tercios menos un tercio. Entonces 3 menos 1 es igual a 2 tercios. Ustedes, bueno, también es muy bueno que se vayan familiarizando con la resta de fracciones y todo ese tipo de cosas. Entonces tendríamos 2 tercios y Juan corta la cuarta parte de eso y se la da a Pedro. Entonces, un cuarto de 2 tercios es agarrar 2 tercios y multiplicarlo por un cuarto. Entonces, el de arriba se queda igual y multiplicamos el de abajo por 4. 3 por 4 es igual a 12. Entonces, 2 entre 12, sacamos mitad de arriba y abajo. Entonces, la mitad de 2 es igual a 1 y la mitad de 12 es igual a 6. Y esto fue lo que le dio a Pedro. Entonces, 2 tercios, que es lo que tenía Juan, menos un sexto, es igual a 9 entre 18. Entonces, sacamos 9 en arriba, es igual a 1, sacamos 9 en abajo, es igual a 2, entonces queda un medio. Y esto fue con lo que se quedó Juan. Juan se quedó con la mitad del queque y la respuesta correcta es la opción C. ¿Listo? Y en la pregunta 34 nos dice, un frasco que contiene 50 monedas de 100 colones pesa 1400 gramos. Si el frasco vacío pesa 250 gramos, entonces en gramos el peso de una moneda es, entonces como 1400 gramos es lo que pesan las monedas de 100 colones dentro del frasco, hacemos la resta del peso que tiene el frasco vacío, entonces las monedas de 100 colones, las 50 monedas de 100 colones pesan 1150 porque hacemos 1400 menos 250 y eso es 1150. Entonces tenemos que ver cuánto pesa cada una a partir de esa conversión.
Entonces tenemos 1150 gramos, son 50 monedas. Entonces dividimos entre 50, porque si dividimos abajo 50 monedas entre 50 monedas, nos va a quedar una moneda, y es el peso que estamos buscando. Y si dividimos 1150 entre 50, nos da un número exacto, lo cual es bastante bueno, porque así es más fácil de trabajar. Entonces 1150 entre 50 da 23, y 50 monedas entre 50 monedas nos da lo que vale o lo que pesa una moneda. Entonces 23 gramos es lo que pesa una moneda. Y la respuesta correcta entonces es la opción C. Nada más tienen que saber cómo considerar lo que es el peso del frasco, ¿verdad? De hacer la resta de los 250 gramos, que es lo que pesa solo el frasco. Y ya con eso pueden hacer esta conversión, que es nada más dividir. Y con eso ya lo van a tener todo listo. Ahora vamos a la pregunta 75, que nos dice cuál de las siguientes parejas de números enteros tienen más divisores en común. Entonces yo les recomiendo aquí ir viendo los divisores de cada uno de una manera rápida, ver qué similitudes tienen. Ustedes dicen, bueno, 24 es un múltiplo de 6, es un múltiplo de 2, igual que el 18, también tienen al 1, también tienen al 3, y ya no tienen a ningún otro. Entonces ustedes lo van probando. Entonces, 24 y 18 tienen 1, 2, 3 y 6. 56 y 98 ustedes van probando, tienen al 1, al 2, al 7 y al 14. Nada más tienen que saber cómo trabajar muy bien con esto. El 72 y el 36 vemos que tienen al 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 y 36. Y creo que aquí incluso me faltó el 9, porque si es un múltiplo de 18 también tiene que ser múltiplo de 9. Y después vemos cuántos tienen 105 y 216. Vemos que ya con solo notar que se termina en 5 y se termina en 6, van a tener muy pocos divisores, porque no van a tener no van a tener ningún número par que los divida a los dos. Entonces vemos que el único divisor que tienen en común es el 1 y el 3, entonces tienen 2. Y 2 y 3 solamente tienen un divisor en común, que es 1. Entonces cuando ustedes ven incluso que estos números están muy pegados, son muy pequeños, los pueden descartar casi que inmediatamente. Entonces ustedes tienen, los que ustedes podrían revisar justo al principio son los que tienen mayores números y mayores similitudes, perdón. Entonces 72 y 36 se parecen mucho, porque 72 es el doble de 36, entonces es muy probable que ese sea uno. De los que tienen más divisores, este 105, vemos que termina en 5 y el otro termina en 6, entonces ese, tal vez es muy probable que no sea el que tiene más divisores. 56 y 98 podríamos probar, y 24 y 18 también podríamos probar. Y ya con eso ustedes pueden sacar la respuesta de una manera más intuitiva, sin tener que hacer todos los cálculos para cada pareja de números. Luego tenemos la pregunta 76, ¿verdad? Que es la de si ayer cumplí 20 años y el próximo año cumpliré 22 años, ¿cuál es la fecha de mi cumpleaños? Entonces yo les dije, ¿verdad? De imaginarse en cada una de esas fechas. Si ustedes imaginan, el 1 de enero, ayer fue 31 de diciembre, ayer fue un año anterior. Entonces yo ayer cumplí 20 años. Este año, como ya es un año nuevo, voy a cumplir 21, y el otro año, como ya es también otro año nuevo, voy a cumplir 22. Entonces el único caso en el que pasa eso es en el 1 de enero. Entonces aquí la recomendación es que ustedes se imaginen en la situación del que está diciendo la pregunta. Luego nos dice la pregunta número 77. En una escuela hay 120 estudiantes, los cuales pueden inscribirse en taller de artes marciales, taller de robótica o ambos. Si se sabe que 100 estudiantes matricularon artes marciales y 50 estudiantes robótica, determine cuántos estudiantes matricularon únicamente robótica. Entonces, hacemos planteamiento con un diagrama, ¿verdad? Donde tenemos en un círculo los que metieron artes marciales. Entonces, los que metieron artes marciales van a ser 100 menos X, ¿verdad? Siendo X los que metieron los dos talleres, ¿verdad? Tanto artes marciales como robótica. Y la suma de todo esto, ¿verdad? De 100 menos X más 50 menos X tiene que darnos 120 estudiantes, que es el total que tenemos. Entonces, hacemos nada más de la ecuación.
100 menos x más x, esta x se va con esta x, más 50 menos x es igual a 120. Entonces, si hacemos 100 más 50, da 150. Ese 120 lo pasamos a restar. Entonces, 150 menos 120 da 30. Y este menos x pasa al otro lado positivo. Entonces, x es igual a 30. Y nos piden encontrar cuáles son los que matricularon únicamente robótica. Ven que ya encontramos una x igual a 30 y hay una respuesta que de hecho es 30. Pero eso es incorrecto, ¿verdad? Porque esos son los que matricularon los dos talleres. Entonces, para hallar los que matricularon únicamente robótica, tenemos que hacer la resta. 50 menos 30 y 50 menos 30 es igual a 20. Entonces, la respuesta correcta es la respuesta A. Aquí lo único difícil es saber cómo plantear el diagrama. Y una vez que ustedes plantean el diagrama, ya nada más hacen una ecuación para hallar cuál es el valor de X. Luego tenemos la pregunta 78 que dice, por un error en la fotocopiadora en un libro de 400 páginas se dejaron en blanco todas las páginas cuyos números de página eran múltiplos de 3 o de 4. Determine cuántas páginas se fotocopiaron correctamente. Entonces lo que hacemos es dividir 400 entre 3 y entre 4 para ver cuántos números hay que son múltiplos de 3 o de 4 dentro de 400. Entonces, 400 entre 4 más 400 entre 3 es lo que tenemos que hacer. Y quitamos 400 dividido entre 12, porque como 12 es un múltiplo que tienen en común, tanto 3 como 4, lo vamos a estar contando dos veces. Y esa no es la idea, ¿verdad? Si los contamos dos veces, entonces estamos haciendo mala suma. Entonces sería 100 más 133, ¿verdad? Esto da 100, esto da 133, menos 33, que es esto. Entonces da un total de 200 páginas mal fotocopiadas. Entonces, como tiene 400, 200 están mal fotocopiadas, entonces tiene que haber otros 200 para la otra mitad que están bien fotocopiadas. Y la respuesta es 200. Luego, la pregunta 79 nos dice, al efectuar 301 más 302 más 303 más hasta llegar a 325 menos todo esto se dará 25, se obtiene el siguiente resultado. Ustedes tienen dos opciones, hacer toda esta suma, que es algo que les va a quitar tiempo importante dentro del examen, y hacer toda esa suma, que también les va a quitar tiempo en el examen, o pueden verlo de esta forma. Tenemos aquí 301, le restamos 1, da 300. 302, le restamos 2, da 300. 303, le restamos 3, da 300. Entonces vemos que toda esta resta de cada número aquí al número en su respectiva posición, aquí, es decir, aquí el primero, menos el primero de aquí, siempre va a estar dando 300. Entonces cuando llegamos al número 25 de aquí, que es 325, menos 25 también tenemos 300. Entonces estamos contando 25 veces 300. Entonces hacemos 25 por 300 y ya tenemos cuál es la respuesta correcta. ¿Ven? Entonces si hacemos 300 por 25 nos da 7500. Y esa es la respuesta correcta. Nada más tienen que saber cómo identificar esto, ¿verdad? De 301 menos 1 es 300. Con eso ya les sale el problema casi que inmediatamente. Y después nos dice que al sumar los dígitos del número 10 a la 2010 menos 77 se obtiene. Entonces lo que hacemos es hallar un patrón de 10 elevado a n menos 77 y la suma de sus dígitos. Entonces tenemos al principio 10 al cuadrado menos 37. Lo que vamos es probando el 10 elevado a un número para ver si hay alguna forma de repetición y así poder hallar cuánto va a ser el resultado de hacer 10 a la 2010 menos 77. Entonces 10 al cuadrado menos 77 da 23. Después 10 a la 3 menos 77 da 923. 10 a la 4 menos 77 da 9923. Entonces vemos que siempre lo que se repite es que los dos últimos dígitos van a ser 2 y 3. Y el resto van a ser puros 9. Entonces lo que hacemos aquí es multiplicar 9 por 2008, ¿verdad? Porque hay 2008 9, hasta que llegamos a los dos últimos que son 2 y 3. Ponemos 2008 porque 2010 menos 2 es igual a 2008, ¿verdad? Es lo más importante. Y 9 por 2008 más 2 más 3 es igual a 18.077.
Entonces, esa es la respuesta correcta, es la opción E. En un momento para pasarme a la otra presentación. Y ahora la pregunta 81 nos dice, analice la siguiente secuencia. Tenemos M1 es igual a 1, M2 es igual a 1, M3 es igual a 2, M4 es igual a 2, M5 es igual a 3, M6 es igual a 3. Entonces nos piden encontrar cuánto vale M81. Entonces nada más, para no tener que hacer toda la secuencia, lo que hacen es ver algún patrón que tengan en los dígitos que les están dando. Entonces vemos que M1 es igual al número que le sigue a 1, entonces 1 más 1 es igual a 2 y la mitad de 2 es 1. Y cuando el término de los números de la secuencia es par, es nada más la mitad de ese número. Entonces, como tenemos aquí M81 va a ser igual a 81 más 1, es 82, y 82 dividido entre 2 y es 41. Entonces la respuesta correcta es la opción D. Bueno, esto sale bastante fácil, muy rápido. Nada más tienen que identificar el patrón, ¿verdad? La pregunta 82 que dice, la fecha para entregar un informe fue originalmente el sábado 13 de junio, pero se cambió la fecha para 228 días después de la fecha original. ¿Qué día de la semana es la nueva fecha de entrega? Entonces sabemos que cada 7 días se repite el día de la semana. Entonces lo que hacemos es dividir 228 entre 7. Entonces 228 entre 7 da 32. Este 32 es muy parecido a lo que habíamos visto en la secuencia, ¿se acuerdan? Entonces lo que nos indica este 32 es que han pasado 32 semanas. Y este número de aquí abajo nos indica los días que han pasado después de eso. Entonces han pasado 4 días y tenemos que el día fue sábado. Entonces después de ese sábado han pasado 4 días. Entonces hacemos, después de sábado tenemos un domingo, lunes, martes y miércoles es el cuarto día después de sábado. Entonces la respuesta correcta es la opción B, miércoles. Pues con eso ustedes sacan muy rápido la respuesta. Luego la pregunta 83 dice, Lorena tiene 4 hijos que son José, Sofía, Pablo y Elena. Si sabe que José tiene 5 años más que Sofía, Elena tiene 4 años menos que Pablo, entre Sofía y Elena hay 4 años de diferencia y todos tienen edades diferentes. Entonces, sabemos que José tiene 5 más que Sofía, entonces José es mayor que Sofía, Elena tiene 4 menos que Pablo, entonces Pablo es mayor que Elena, Sofía y Elena se llevan 4 años y todos tienen las edades distintas. Entonces, nada más tratamos de plantear cada una de las opciones. Tenemos que José es el mayor, entonces sabemos que José es 5 años mayor que Sofía, pero entre Sofía y Elena hay 4 años de diferencia. Entonces, puede ser que Elena sea mayor que él, no lo sabemos. Después tenemos que Elena tiene 4 años menos que Pablo. Y Sofía y Elena se llevan 4 años y todos tienen edades distintas. Entonces lo que yo les digo es que no se puede afirmar que José sea el mayor porque no tenemos ninguna afirmación que nos indique que eso esté ocurriendo. Tampoco que Elena sea mayor que José, ¿verdad? Porque como no sabemos la diferencia que hay entre José y Elena, no podemos decir cuál de los dos es mayor. Tampoco se puede decir que José sea mayor que Pablo porque no hay nada que los relacione a los dos. Tampoco se puede decir que Sofía sea mayor que Elena porque no sabemos que se llevan 4 años, pero no sabemos cuál de las dos es mayor que la otra. Entonces, como ya descartamos todas, la única que nos queda es que Pablo sea el mayor. Y si ustedes lo analizan, es algo que tiene mucho sentido. Porque Elena tiene 4 años menos que Pablo. Entonces, como no hay dos con la misma edad, sabemos que entonces Sofía
tiene que tener 4 años menos que Elena. Y José tiene 5 años más que Sofía. Entonces, tiene uno más que Elena. Y Pablo es el único que queda como mayor de todos los hermanos. Entonces, nada más es de que ustedes se dediquen a... Bueno, esos problemas solo necesitan más tiempo. Nada más que lo escriban bien, razonen todo lo que les están dando y con eso llegan a la respuesta correcta. Luego tenemos la pregunta 84 que dice, Mariela numera consecutivamente las páginas de un cuaderno empezando con 1 en la primera página. En el proceso de numeración utilizó 187 dígitos. ¿Cuántas páginas tiene el cuaderno? Entonces ustedes piensan nada más en las primeras 9 páginas son los 9 dígitos, por lo que después le quedan 168. Y 178 entre dos dígitos, que son 2 dígitos por página, son 89 páginas. Y 89 páginas más las 9 páginas del principio, da que en total el cuaderno tiene 98 páginas. Entonces ustedes nada más tienen que saber que este 178 lo dividen entre 2, porque todas las respuestas son de 2 dígitos. Entonces no llegó nunca a la página 100, porque después de la página 100 tendría que usar 3 dígitos por página. Entonces por eso ustedes nada más lo dividen entre 2. Entonces les da que son 89 páginas. 89 páginas más la 9 del principio da 98. Después tenemos la 85 que dice, Carla desea llamar por teléfono a una amiga suya, pero no recuerda los últimos 2 dígitos del número de su amiga. Si Carla recuerda que los 2 últimos dígitos del número de teléfono sumaban 12, ¿cuántas son las posibilidades para recordar el número completo de su amiga? Entonces lo único que hacemos aquí es empezar a plantear todos los números que sumados nos dan 12. Entonces tenemos 9 más 3, 8 más 4, 7 más 5, 6 más 6, 5 más 7, 4 más 8, 3 más 9, y tenemos un total de 7 opciones. Y ya con esto habríamos terminado todas las preguntas. Ya con eso hubiera terminado la nivelación. Ya prácticamente vieron todo lo que habíamos visto antes de que ustedes entraran al curso. Entonces nada más queda que practiquen bastante, repasen todo lo que no entiendan. Si tienen alguna, nada más me la hacen saber, verificamos los ejercicios, yo se los explico. Y con eso estaríamos. Entonces nos veríamos el miércoles y después hasta el sábado. Probablemente la clase de recuperación la voy a hacer el próximo lunes para que lo tomen en cuenta. Yo ahorita les voy a subir el aviso en el aula virtual. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos el miércoles.